La primera receta del día de hoy ha sido un canelón de bacalao con espinacas, pasas y piñones. El bacalao, como todos conocéis, tiene ese puntito salado. De ahí la introducción de estos frutos secos, sobre todo la pasa, que nos da ese contraste que tanto nos gusta de jugar con el dulce y con el salado. También le introducimos piñones. El piñón previamente lo tostamos para potenciar el sabor y esto nos aporta un puntito crujiente a este canelón y también nos da un poquito esta textura un poquito grasa del aceite del fruto seco. Combinación muy suave, acabados con una bechamel clásica de toda la vida. Y una cosita también un poquito particular es que en lugar de usar la pasta clásica de canelón, hemos usado una pasta asiática que se llama pasta wonton. Simplemente es una pasta más fina de la que estamos habituados y así, lógicamente, los ingredientes que van dentro del canelón pues cogen mucho más protagonismo.